Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es ARE 057293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, vamos a dar inicio con lo que es el proyecto de valor de la materia de Derecho Civil, Obligaciones, y vamos a responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se distingue el cumplimiento unilateral del bilateral? Hemos en los últimos días escuchado que en materia de derecho las decisiones que se llegan a tomar, los convenios, los tratados, todo lo que se lleva a cabo conforme a derecho, normalmente deben de realizarse de manera bilateral o en este caso entre los países involucrados. ¿Qué quiere decir? Que una persona que va a obtener un beneficio de manera recíproca tiene la obligación de ofrecer a otra, ¿verdad?, ese mismo beneficio. Quiere decir que ambas partes tienen que beneficiarse sobre algo que decidieron de manera conjunta. Obviamente una cuestión unilateral tiene que ver con que una persona o una institución o un país toma una decisión sin tener en cuenta la opinión o en este caso el pensamiento, el criterio de la otra parte. Únicamente decide y ejecuta prácticamente. Lo vamos a definir de la siguiente manera: la diferencia radica en cuántas partes están obligadas a ejecutar una prestación. Vamos a hablar del término unilateral. Aquí solo una de las partes tiene la obligación de cumplir, el acreedor no debe nada a cambio. Aquí estamos hablando sobre un beneficio unilateral. ¿Qué quiere decir? Solamente una parte está obligada, pero la otra no está obligada en llevar a cabo, digamos, una acción. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de derecho en la firma de un contrato, cuando en este caso una persona, ¿verdad?, actúa de manera unilateral, únicamente ejerce el contrato lo que le conviene o lo que plantea de alguna manera, sin que la otra persona, o en este caso institución u organización, intervenga o su opinión sea tomada en cuenta prácticamente. Bilateral, como lo estamos mencionando en un momento, dice que ambas partes son, en este caso, recíprocamente deudoras y acreedoras. El cumplimiento de uno suele estar condicionado con el del otro. Pues prácticamente, como mencionamos hace un momento, es un camino de dos sentidos. ¿Cuáles son mis obligaciones hacia contigo? ¿Cuáles son mis derechos también? Y viceversa, en la otra parte debe decir cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Y eso lo vemos claramente en los tratados, por ejemplo, México con Estados Unidos. Aquí es, digamos, o en otro país, cuando es un tratado bilateral, en donde ambas partes acuerdan derechos y obligaciones. Prácticamente tiene que ver con eso, y le damos respuesta a este cuestionamiento sobre cómo se distingue en este caso el cumplimiento unilateral del bilateral. Pues ahora vamos a hablar acerca de lo que es los tipos de cesión en cuestión de derechos. Sabemos que la cesión, hablando como sustantivo, es como tiene que ver con el verbo de ceder, ¿verdad? Es la acción en este caso de transmitir algún derecho u obligación a otra persona. Pues prácticamente aquí estamos hablando de derechos propiamente. La cesión es transmitir la titularidad de un derecho a otra persona. Propiamente dicho, vamos a hablar acerca de los tipos que existen. Por ejemplo, tenemos la cesión onerosa. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la compra o la venta de un automóvil. Si realizamos la venta del automóvil, recibimos dinero, ¿verdad?, a cambio de ceder, o en este caso de la cesión de los derechos sobre el automóvil a otra persona. Dice que se realiza a cambio de un precio o contraprestación. La cesión gratuita, hablamos a lo mejor acerca de una donación, aunque tiene que ver conforme a derecho ciertos cuidados, tiene que ver ciertos cuidados porque no normalmente no vamos a recibir algo gratuitamente, cuando a lo mejor tiene alguna situación pues problemática en cuestión. Por ejemplo, si yo me dicen, ¿sabes qué? Te regalo un auto, te regalo una casa. ¿Qué tal si en este auto o esa casa si hubo un acto delictivo y me estoy haciendo yo responsable automáticamente por aceptar esos derechos de esa situación colateral que se puede representar dentro de esta situación? Cesión gratuita, pues no se recibe nada a cambio, simplemente es una donación, vamos a hablarlo de esa manera. Y la cesión de derechos litigiosos, para que no estamos hablando que tiene que ver un juicio en donde un juez tiene que decidir sobre quién tiene los derechos sobre una situación específica. Puede ser un inmueble, puede ser dinero, puede ser algo, incluso a la titular sobre, en este caso, paternidad, o en este caso de un niño o de una persona propiamente hablando. Y la cesión de derechos hereditarios es cuando, pues, obviamente, a través de un testamento, tras la muerte, obviamente, de una persona, se da la cesión de estos derechos sobre algunos inmuebles o sobre algunos títulos de propiedad, ¿verdad?, que deja en este caso la persona que pues falleció. Y esos son, bueno, obviamente los tipos de cesiones que existen dentro de lo que es el derecho para la transmisión, en este caso, de derechos. Bueno, ahora vamos a dar respuesta al cuestionamiento de qué es la compensación y cuáles son sus características.
Bueno, compensar está relacionado con la forma de retribuir por alguna situación en específico o es a cambio de algo. Por ejemplo, vamos a hablar del trabajo. Una persona que viene a prestar sus servicios a una compañía, la forma de compensar sus esfuerzos, ¿verdad?, en favor de la organización es atribuirle un sueldo, ¿verdad?, para que éste, pues obviamente continúe y, bueno, sigamos avanzando en la cuestión laboral, como por citar un ejemplo. Vamos a hablar que la compensación es una forma de extinguir obligaciones, pues prácticamente que ocurre cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores, como lo mencionamos hace un momento. Un trabajador, ¿verdad?, se vuelve acreedor cuando nos da un trabajo durante un tiempo determinado y nosotros como deudores, obviamente, a compensarlo con un sueldo, saldamos la deuda prácticamente. ¿Cuáles son las características? Prácticamente la reciprocidad. Ambas partes se deben algo entre sí, como lo mencionamos hace un momento, ¿verdad?, el trabajo a cambio de dinero. La fungibilidad dice que los objetos de una deuda deben de ser de la misma especie, como por ejemplo cuando nosotros decidimos cambiar un auto por otro, prácticamente son de la misma especie. Obviamente se puede dar alguna compensación si un auto pues tiene alguna limitante respecto al otro, y obviamente para compensarlo, pero normalmente es de la misma naturaleza, en este caso un auto por otro. La liquidez, posiblemente la deuda, debe estar en este caso determinada por una cantidad numérica para poder llevar a cabo la transacción o en este caso la compensación. Digo, prácticamente tiene que estar determinada en número y tiene que estar representada en este caso en dinero. Exigibilidad, las deudas deben poder cobrarse de manera inmediata. Obviamente la forma de compensar, por ejemplo, debe ser en este caso de manera inmediata para que se dé en este caso la equidad entre la situación entre ambas partes. Como por ejemplo a un trabajador yo no le puedo decir, trabaja ahorita durante un mes y te pago dentro de otro mes, ¿verdad? En este caso aquí está totalmente fuera de ley. En este caso tiene que ser exigible de manera inmediata para que se pueda decir que se está compensando realmente a la persona por su trabajo. Pues prácticamente en este caso es la compensación y algunas de sus características. Bueno, ahora voy a mencionar una obligación en la que he sido partícipe y bueno, voy a describir acerca de las novedades que se presentaron en esta obligación. Pues la más reciente, la que tenemos es la parte de la renta de una bodega. El contrato de arrendamiento, he sido partícipe en un contrato donde yo estoy rentando una bodega, donde guardo todo mi archivo muerto y algunos equipos que ya, de cómputo que ya no estoy utilizando. Las novedades no estamos hablando de un plazo, un término, en este caso normalmente se firma por un año. El contrato especifica prácticamente que si yo puedo rescindir el contrato antes, tengo que hacerlo con un mes de anticipación y no hay ningún tipo de penalización, pero hay contratos donde se obliga, si se rescinde por alguna situación, a pagar el contrato al 100%. La obligación pues puede pagar la renta cada 30 días por un año, como acabo de mencionar. Otra modalidad pues es la condición resolutoria, en ese caso cuando por falta de un pago, en este caso si yo no dejo de pagar la renta, normalmente la empresa que me arrenda en la bodega me dice, ¿sabes qué? Vas a pagar un pago por una cantidad adicional por morosidad, pero si yo dejo de pagar por un término de 2 meses o un plazo de 2 meses sin pago, pues me rescinden el contrato y tengo que dejar la bodega de manera inmediata, sin en este caso deslindarme de las obligaciones de pagar la parte por mora, ¿verdad? En este caso lo que haya que ver y en este caso pagar todo el contrato. Y bueno, la mancomunidad, en este caso cuando yo, normalmente cuando tú adquieres, en este caso en renta una propiedad, o en este caso una bodega, siempre dicen que debe de haber un aval. En este caso yo agarré una persona que es mi socia aquí en la compañía, que viene siendo prácticamente mi esposa, ella fungió como aval y pues prácticamente ambos tenemos la misma responsabilidad y la misma obligación de pagar en este caso la renta de manera mensual hasta el cumplimiento que es de un año. Pues prácticamente esa obligación en la que yo he sido partícipe con las modalidades que acabo de citar. Para finalizar con el proyecto integrador de la materia, vamos a dar respuesta al siguiente cuestionamiento. Y bueno, dice que cuál consideramos que es el objetivo o el principal objetivo de imponer consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, aquí estamos mencionando dos puntos muy importantes, certeza y confianza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar en préstamo una cantidad de dinero, o vamos a arrendar un vehículo, o vamos a arrendar una propiedad, nosotros no podemos apelar únicamente a la buena voluntad de la parte que va a hacer uso y goce de esos inmuebles o muebles, o en este caso del préstamo monetario,
de manera, en este caso, de palabra. Obviamente tiene que haber un contrato donde se establezcan precisamente las sanciones por los incumplimientos que se dan al mismo. Protección de tráfico jurídico y reparación del daño en dado caso de que se dé durante, en este caso, la celebración del contrato y durante la vigencia del mismo. Obviamente es dar garantía de recibir lo prometido. Prácticamente la persona que nos pide el dinero, la persona que nos pide el inmueble, o en este caso arrenda nuestro vehículo, pues la finalidad es cumplir con ciertos estatutos dentro del contrato, como en este caso pagos, si es dinero, pagos mensuales, si es el vehículo, pues mantenerlo bien cuidado, regresarlo tal y como se lo entregamos sin daños, y el inmueble también mantener la propiedad de manera, pues ahora sí, funcional, y que no esté pagando la renta de manera mensual sin ningún problema. Obviamente certeza y confianza, pues prácticamente ambas partes establecen y le dan en este caso la seriedad de vida a que, bueno, yo le estoy dando un activo, él lo tiene que cuidar y me tiene que dar una atribución por este activo que nosotros estamos cediendo para un uso o goce temporal. Y bueno, ese es prácticamente lo que consideramos como el objetivo principal de establecer consecuencias al incumplimiento de las obligaciones. Buenas noches, con esto damos por concluido con el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil Obligaciones. Es una materia, verdad, que nos enriquece muchísimo sobre la celebración de contratos, los convenios que podemos llevar a cabo, ya sea de manera como persona física, como persona moral, y saber cuáles son nuestros límites y cuáles son realmente nuestros alcances cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de actos jurídicos. Prácticamente es algo que nos va a enriquecer, es un tema sugerible. Muchas gracias, muy buenas noches.